Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, y empezamos con una pregunta que dice así, es para hacerle una pregunta. Si yo soy casada y caigo en adulterio y no le digo nada a mi esposo ni al pastor, solamente se lo digo a Dios y le pido que me perdone y me alejo de eso, ¿eso se puede hacer o tiene uno que obligatoriamente decirle al esposo y al pastor? Fuerte, ¿no? Lo siento porque debe de ser unas noches muy complejas para la personita que tiene ese problema. Sí, señor. A ver, cuando nosotros pecamos contra Dios, pues arreglamos los problemas con Dios. Ya. Entonces, el pecado del adulterio tiene dos connotaciones. Una, que tiene que ver con infringir lo establecido por Dios. Y dos, que de alguna manera afecta al otro. ¿Ya? Ahora, aquí lo que hay que pensar es, pues, ser muy objetivo en la apreciación. Dios ya le perdonó. No debería de darse cuenta nadie más porque es un problema entre Dios y ella. Entonces Dios le perdonó. Eso yo estoy seguro. Y si ella se apartó o él, porque en este caso también pasa con los hombres, Dios ya les perdonó. Ese problema ante Dios no existe. Pero las personas que tienen esa dificultad deben de saber que si se lo dice a la pareja, su matrimonio casi siempre se va a dañar, excepto las excepciones. Por un lado. Dos, que si no se lo dice a la pareja y mañana se da cuenta por otra parte, el problema va a ser grande. Eso es lo que yo puedo decirle. Ahora, ¿qué consejo doy yo? Acójase a la misericordia de Dios y esté preparados, porque puede darse que nunca jamás se llegue a descubrir ese hecho. Puede darse. Pero existe la posibilidad de ¿qué? De que sí. De que llegue a conocerse, porque estamos acá. Entonces, yo me abandono en las misericordias de Dios, me escondo en Dios y espero en sus misericordias. Pero debo de estar preparado para mañana tener que enfrentar si se llegase a dar. Y si no se llega a dar, pues aprender a ser agradecidos y nunca más volver a fallar. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a esa pregunta. Amén. Hermano Carlos, dice otra pregunta también en torno a la vida matrimonial. Dice, pastor, tenemos una inquietud como matrimonio y quisiéramos su consejo espiritual. Somos esposos desde hace 7 años. Hace más de 5 años perdimos a nuestra primera hija y por el dolor y la tristeza decidimos esperar antes de intentar nuevamente tener otro hijo. Ahora que lo hemos considerado otra vez, hemos recibido diferentes opiniones en la iglesia. Algunos nos apoyan, pero la gran mayoría, por el contrario, nos dicen que ya no es conveniente y además es irresponsable tener hijos en estos últimos tiempos, por lo que dice Mateo 24:19, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Nuestra pregunta ¿es correcto que un matrimonio desee tener hijos a pesar de las circunstancias de los tiempos en que vivimos? Usted, como ministro de Dios, ¿qué nos aconseja en este caso? Lo primero, no le preste atención a lo que la gente dice. Lo que la gente opina son las opiniones de ellos. Aprendan a ser libres, a ejercer el derecho del cual Dios les hizo partícipes. Dios nos hizo libres.
¿Por qué tener que vivir pendiente de lo que la gente diga para yo hacer o no hacer? Eso sería el primer consejo. Sí. El segundo, busque una asesoría profesional. Aquí tenemos, por ejemplo, un médico. ¿Qué profesional en esa área puede ayudar a esta parejita para que al tomar la decisión no se vayan a equivocar? Porque, pues usted sabe que yo de medicina no sé nada. Pero sí he escuchado personas que dicen que cuando se presenta un aborto, por ejemplo, es conveniente tener un lapso de tiempo. Sí, señor. Usted como profesional en esa área, ¿qué especialistas le podía recomendar a la parejita para que busquen una asesoría y los pasos que den en ese campo, pues, los den de alguna manera seguros? Un ginecólogo, hermano Carlos. Un ginecólogo. En caso tal de que el ginecólogo evidencie que ya hay algunas situaciones muy particulares, él los enviará a un especialista en medicina materno-fetal o perinatólogo. Pero es un ginecólogo o ginecóloga. Está muy bien. Eso por ese lado. O sea, ya hemos dado respuesta de alguna manera de dos formas. De dos formas. Vamos por la tercera. El prejuicio de que ya viene la semana 70 de Daniel, creo que es muy desafortunado, desacertado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, el día ni la hora, nadie lo sabrá. ¿Sí? Pablo dijo, nosotros los que vivimos, y hace más de 2000 años. Cuando yo creía el Evangelio, el mensaje era, Cristo viene, y ya va para 60 años. Entonces yo ni me hubiera casado, y no tuviera 4 hijos adultos, y 5 nietos y un bisnieto en camino. Entonces venga, dejen de dejarse llevar de los manipuladores. Crea como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? ¿El día ni la hora qué? Nadie lo sabe. Entonces, vamos a vivir, a trabajar, a producir como para 1000 años, pero consciente que nos podemos ir hoy. Liberémonos de los prejuicios que la gente tiene y hagamos nuestra propia vida en todas las áreas, conscientes que somos responsables ante Dios, ante la sociedad, ante la ley y con nosotros mismos. Amén. Hermano Carlos, nos hacen aquí otra pregunta también muy interesante. Dice, Dios le bendiga, Pastor Carlos Hoyos. Hoy alguien me dijo que había tribulación y gran tribulación, y que el pueblo de Dios pasaría por la tribulación, pero no la gran tribulación. Y tengo entendido que cuanto pase la gran tribulación, ya el Señor Jesucristo ha levantado su iglesia. Pase la tribulación, ya el Señor Jesucristo ha levantado su iglesia. Dios te bendiga y te guarde. Desde el manejo, ¿cómo se dice? Coloquial. Es muy común escuchar que a la iglesia le toca la tribulación o no le toca la tribulación, en fin. Pero bíblicamente leemos, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. El salmista lo decía de otra manera, muchas son las aflicciones. Lo que pasa es que las personas tienen que establecer la diferencia entre las tribulaciones naturales en el ejercicio de la fe cristiana a la gran tribulación, que será un periodo único en la historia que nunca hubo antes y que después de ese evento no habrá otro igual. Que eso es lo que aparece en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Habrá una gran tribulación cual nunca hubo ni habrá otra después de esta. Entonces, a la iglesia, a todos los cristianos, en algún lugar, en alguna época, de diferentes maneras y por diferentes circunstancias, pasaremos dificultades. Pero eso no es igual a la gran tribulación. La iglesia no le tocará la gran tribulación. Lea la carta de Dios al ángel de la iglesia en Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo para probar a los moradores de la tierra. Antes de que se dé esa gran tribulación,
el cristianismo, salvo por gracia, creemos que el Señor levantará su iglesia. Pero que tribulaciones sí habrán en la vida de los cristianos. La muerte de un hijo, el surgimiento de una peste como el cáncer en un familiar, hay tantas cosas, la pérdida, yo qué sé, de ciertas cosas que son importantes para la supervivencia en la tierra, pueden generarle dolor, tristeza, llanto, hay muchas cosas, pero esa no es la gran tribulación. Amén. Hermano Carlos, nos hacen aquí también otra pregunta y dice, ¿está bien que un hermano que estaba apartado y se ha reconciliado con Dios sea novio de una hermana que sirve en la alabanza y en escuela dominical, estando él casado pero con proceso de divorcio? Venga, no entendí muy bien la pregunta. Bueno, vuelvo a repetirse, el hermano Carlos. Dice así, dice, ¿está bien que un hermano que estaba apartado y se ha reconciliado con Dios sea novio de una hermana que sirve en la alabanza y en escuela dominical, estando él casado pero con proceso de divorcio? No, eso no está bien, está muy mal. Y está mal en ella que se ponga a aceptarle un noviazgo. Eso sí está mal. Por ahí dicen en mi tierra que el hombre propone y la mujer dispone. ¿Cómo así que yo soy cristiano? Me doy cuenta que una persona está casada y le acepta un noviazgo. Y aparte de eso yo digo que ayudo en la iglesia. Está muy mal. Si yo fuera pastor, la suspendería del servicio. Lo primero que haría era llamarle la atención. Venga, así no es. Y a él también le llamaría la atención, que respete, que él primero organice su situación ante el tribunal eclesiástico y luego de una manera legal, y una vez que tenga ese concepto del tribunal eclesiástico en caso de salirle favorable, ¿qué me temo? Pues entonces ya él puede quedar con la puerta abierta para pensar en una otra relación, pero él está casado. Total. Está casado. Y usted, que es una niña buena, yo no entiendo cómo hace para aceptarle un noviazgo a una persona que está casada. No. Yo me imagino que sus padres lo orientan. Y si sus padres no le orientan, yo soy su papá, eso no va para ninguna parte. Y ya así termina mal. Comenzó Eso iba a mal. decir que ya comenzó mal. Va muy mal. Pare, porque se va a ir por el precipicio. Amén. Hermano Carlos, tenemos también aquí otra pregunta muy interesante que nos envían. Dice, hace aproximadamente 28 años atrás, yo fui bautizado por un pastor que salió de la IPUC por causar una división en la iglesia. Bueno, él pone ahí el nombre de la persona. Que no hay que mencionar. Sí, señor. El caso es que yo fui bautizado por tal persona cuando él ya no era pastor de la IPUC. Hace unos días escuché su programa El Pastor Responde por YouTube, y en ese programa alguien le preguntó a usted si un pastor que había sido destituido ministerialmente podía bautizar, a lo cual usted respondió tácitamente que no, ya que al haber sido destituido perdía la investidura de pastor, por lo que los bautismos que efectuara no eran válidos. Mi pregunta es, yo fui bautizado por dicho hermano y él fue destituido como pastor de la IPUC, es decir, yo estoy sin bautizar hasta el día de hoy. Es muy triste, pero pues yo no puedo decir otra cosa diferente. Los pastores pueden bautizar por la investidura que Dios les da a través de la iglesia. Una vez que el pastor pierde la investidura, él puede bautizar, pero no tiene la autoridad para hacerlo. No tiene la investidura para hacerlo. Es igual a que alguien diga que puede bautizar a cualquiera porque simplemente él piensa que puede hacerlo. Y conozco casos donde se han dado. Pero eso no es igual a que sea las cosas en su orden.
Entonces, los pastores que fueron pastores y por alguna circunstancia no pudieron ser pastores en nuestra iglesia y fueron destituidos. Ellos pueden ir y organizar y fundar y decir que son igual y bautizar, pero eso no quiere decir que la iglesia va a avalar eso, porque la persona no tiene la investidura dada por Dios ni por la iglesia. Amén. Hermano Carlos, quisiera hacerle una pregunta. Si un joven ve videos pornográficos y estuvo a punto de pecar contra su mismo cuerpo, pero alguien lo interrumpió y no se llevó a cabo el acto, ¿eso es pecado? ¿Amerita disciplina? ¿Le debe decir al pastor? Quisiera salir de la duda. Jesús habló muy interesante acerca de eso. Él dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, si alguno mira a una mujer para codiciarla en el corazón, ya cometió adulterio. La iglesia recientemente aprobó los famosos pecados virtuales, que tiene que ver con la pornografía. Ahora bien, que si él cayó en el problema de la pornografía y se arrepintió y Dios le perdonó, que si tiene que decirle al pastor, no, porque los pecados que nosotros cometemos contra Dios, con Dios los solucionamos, ¿no? El Salmo 51 es una muy buena enseñanza. Primera de Juan nos enseña que nuestros pecados se los confesamos a Dios. San Marcos capítulo 2, para el concepto de los guardadores y observadores y predicadores de las leyes mosaicas, era claro que el único que podía perdonar los pecados era Dios. Entonces, si usted le pidió perdón a Dios, ya la cuenta está saldada. No tiene por qué ir a decirle a nadie nada. Es un problema entre usted y Dios. Y si Dios ya se lo resolvió, ¿cuál es el problema? El problema es que usted vuelva a caer, a reincidir. Eso ya será otra cosa. Bueno, Carlos, que cuando decimos que sobre los pecados virtuales, a lo que se refiere usted es a que se creó una normativa en relación con las disciplinas asociadas a que... Claro, está relacionado directamente con el pastorado. Exacto. Con el pastorado. Pero pues uno parte de que si un pastor cae en un fenómeno de esos y le es comprobado, pues es sujeto desde llamado de atención, disciplina hasta destitución. Se supone que también afecta al resto a la feligresía, sí señor. Que es la feligresía, como dice usted. Dios le bendiga, hermano Carlos. Una pregunta. Las iglesias que fundaron los apóstoles en las diferentes ciudades que habla el Apocalipsis, ¿existen todavía? ¿Qué pasó con ellas al día de hoy? ¿Hay referencia de ellas? ¿Se podría en este momento decir dónde están? ¿Qué pasó? Dios le bendiga. Algunas de esas ciudades ya son ruinas. Sí, señor. No existen. En consecuencia, pues tampoco está la iglesia. Hay posiblemente algunas ciudades como Pérgamo, ¿no? Éfeso. Pero el caso de Éfeso, por ejemplo, ya no está en el lugar donde estaba. Fue reconstruida, pero en otro lugar, dando pues cumplimiento a la enseñanza en la cual Dios dice que si no te arrepientes, vendré a ti como ladrón y quitaré su candelabro de su lugar, haciendo alusión de la destrucción de la ciudad por causa del pecado, pues que desafortunadamente llevó a la iglesia a desaparecer. No existe una historia que diga que en determinado lugar donde estuvo la iglesia en los tiempos del primer siglo, esté ahí todavía ese residuo de iglesia.
Puede darse que en los lugares que han sido reconstruidos ya esté la misión otra vez allí haciendo el trabajo. Pero con relación a la iglesia de ese tiempo no existe ninguna historia que podamos hoy certificar acá. O por lo menos yo no estoy en condiciones de hacerlo. Vale, voy a dar un dato, ¿sí? Aquí Sí. está buscando. Las 7 iglesias del Apocalipsis y su ubicación actual. Éfeso, antigua ciudad portuaria, hoy en ruinas, como usted dice, Claro. cerca de Selkuk, Turquía. No existe como No. ciudad habitada, pero es un sitio Existe la arqueológico muy visitado. Esmirna, hoy es la moderna Izmir, Turquía, una gran ciudad portuaria. Es la única de las 7 que sigue siendo una ciudad importante y habitada de forma continua. Pérgamo, antigua ciudad hoy en ruinas, cerca de la actual Bérgama en Turquía. Bérgama es una ciudad moderna, pero las ruinas Pero de la la primera. Acrópolis antigua aún se pueden visitar. Está en ruinas. Claro. Tiatira hoy corresponde a la moderna ciudad de Akishar, en Turquía también. La ciudad sigue habitada, aunque las ruinas más antiguas son menos espectaculares. Sardis está en ruinas cerca de la aldea de Sar en Turquía. No existe como ciudad, pero se conservan restos arqueológicos. Filadelfia hoy es la ciudad de Alasehir en Turquía, una localidad activa en la región del Egeo, aunque no muy grande. Y la Odisea está en ruinas cerca de Denizli en Turquía, pero también está O sea, en que ruinas. Asia Menor era Turquía. Sí, señor. Importante, pero están en ruinas. Sí, señor. Existen las ruinas, unas en mayor publicidad por su historia, pero no existen las comunidades, ya están destruidas las ciudades. Amén. Sigamos. Mire, hermano Carlos, esta pregunta que nos enviaron al 6 se dice, quería saber si aparte de ese diezmo que se aparta del ingreso, por cada obsequio que alguien nos haga en algún artículo o regalo, ponen así, artículo o regalo o comida, debemos poner precio a esto y diezmar. Quedo atenta a la respuesta. Dios les bendiga por su aclaración. Imagínense usted, yo veo donde Darwin y me da un tinto, tengo que venirme de allá y ponerle precio al tinto. No, creo que en ese campo no es así. Hay cosas en las cuales uno debe de tener cuidado. Coloco ejemplo. Darwin, este fin de año, como él me aprecia mucho a mí, viene y me dice, hermano Carlos, le traigo $1,000,000 para que se compre una camisa o un par de zapatos, yo qué sé, un vestido. Venga, esa es una bendición. Yo debo de diezmar. Pero si me invitan a un almuerzo, no. Nada tiene que ver. Entonces, yo voy a diezmar de los ingresos adicionales que Dios me da, excepto de cosas que se me presentan para el alimento del momento, ¿no? O para cosas puntuales como, por ejemplo, aunque sí puede darse, que alguien se le acerca a Fabito y le da una loción. Puede ser la esposa o los hijos. Pues no, de eso no hay que diezmar. Pero si sus hijos se le acercan y le regalan, yo qué sé, una casa, le regalan un vehículo, le regalan un dinero, uno debe de diezmar porque es una bendición que Dios le dio adicional que nada tiene que ver con alimentación ni vestimenta, ni parte de la cotidianidad. Amén. Hermano Carlos, nos preguntan acá, mi pastor, Dios le bendiga. Los primeros bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, comenzando desde los Hechos, ellos fueron bautizados por quienes ya estaban bautizados antes en el nombre de Jesús, es decir, los apóstoles. Claro. Eso fue lo que Jesús les dijo en la Gran Comisión, ¿no? Y de a 6 discípulos. Enséñeles qué es el bautismo. ¿Ya? Y Pedro fue claro en el gran sermón del capítulo 2 del libro de los Hechos.
Y en el libro de los Hechos aparecen que fueron bautizados por las personas que tenían la investidura para hacerlo, porque no todo el mundo puede bautizar. Amén. Sigan. Hermano, nos preguntan sobre Lucas capítulo 13, el versículo 13, Lucas capítulo 13, el versículo 24. El texto dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, ¿cómo se puede entrar o cómo se puede entender este pasaje? Paz de Cristo. Muy simple, por una decisión. La puerta es estrecha, yo estoy frente a ella, pero yo decido. Entonces, hay muchos que quieren entrar con todo, ¿sí? Y así no se puede. Entonces, yo tengo que decidir. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoged el bien, pero si el hombre no escoge el bien, aunque quiera entrar, no puede. Párense en los caminos, pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Qué dijeron ellos? No andaremos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Todo el mundo, pregúntale a cualquier pecador si quiere ser salvo. Y todos quieren. Pero ¿por qué no todos son salvos? Bueno, porque no están dispuestos a cruzar la puerta. Porque saben que al cruzar la puerta hay que dejar todo lo que llevan. Por algo está escrito: estrecha es la puerta. Y angosto. Y angosto el camino. Entonces todo depende de una decisión. Yo decido. Dios no me obliga. La oferta está. Yo puedo querer. Pero me pasa lo de las 5 vírgenes imprudentes. O la de la primera parte del mensaje de Jesús a Nicodemo. Tú puedes conocer, pero quedarte afuera. Es que aquí no se trata solamente con saber que el Evangelio es la verdad, que Jesucristo es Dios, que la salvación es eterna, que Dios es amor. Aparte de saber todo eso, yo debo de entrar a disfrutar de esas bendiciones. Amén. Así es. Dice acá una pregunta, dice: pastor, tengo un hijo que sirve en la iglesia, pero anda pendiente, es el término que utilizan, anda pendiente de una mujer mundana. ¿Qué opina usted? Que está muy mal y usted debe hablar con su pastor para que le genere conciencia al santo cristiano. O el primer paso a dar es sentarse usted como padre de familia, generarle conciencia a su hijo de que por ahí va mal. Que si él quiere terminar como Sansón, sin fuerzas y ciego, siga por ese camino. Pero que si quiere hallar la gracia y el favor de Dios, que se aparte. Amén. En caso de que el joven no escuche, hable con su pastor para que él lo direccione y coloque, pues de alguna manera como dice, los puntos sobre las IES si es que él quiere servir a Dios. Porque el decirle al pastor no es equivalente a que el creyente tiene que dejar. No, el pastor genera conciencia y toma decisiones dependiendo de la decisión que toma el santo cristiano. Amén. Hermano Carlitos, nos piden por favor que en relación con Mateo capítulo 24 y los hechos que se describen en él, que si hay acontecimientos que ya pasaron y algunos que no. Hay unos que pasaron, hay otros que están pasando y otros que pasarán. El mensaje de Dios a Juan fue muy interesante. Ve y te mostraré las cosas que eran, que son y que serán. Entonces, en la visión le mostró todos los imperios, en la visión le mostró todo lo que estaba pasando y en la visión le mostró todo lo que pasaría después. ¿Ya? Entonces, San Mateo capítulo 24 enseña eventos que ya pasaron. La destrucción del templo en Jerusalén. Sí, señor. La gran matanza que se dio sobre los israelitas. Cosas que están pasando. Las convulsiones políticas, sociales, religiosas, morales que se están dando hoy. Cosas que pasarán. El arrebatamiento de la iglesia, la semana 70, el juicio de las naciones, el reino y el juicio final.
Amén. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta. A la mente del ser humano le llegan buenos pensamientos, pero también le llegan malos. Quiero saber si los malos pensamientos pueden ser pecado, porque el enemigo siempre manda dardos. Quiero que me explique. Los malos pensamientos siempre llegarán al hombre. Lea San Mateo capítulo 4. Jesús no escapó a los pensamientos de la vanidad, ¿sí? A los pensamientos de la soberbia. O sea, el problema no es que llegue el pensamiento. Jesús dio una enseñanza. Él dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y comienza a decir que sale del corazón: el adulterio, la fornicación, los homicidios, etc. ¿Por qué? Porque el problema no es cuando viene el pensamiento. El problema es el proceso y hasta dónde llega, y después de que llega a fondo, cómo se exterioriza. Entonces, mientras el deseo de pecar esté aquí, yo tengo control. El problema es cuando el pecado toma control de mi vida y entonces ya se ve consumado. Cuando una persona comete adulterio, comete fornicación, comete homicidios, etcétera, el pecado no es lo que se ve ahí. Eso es apenas el resultado de lo que ya estaba procesado en el corazón. Por eso es que la Biblia habla en Romanos capítulo 12 que debemos de estar siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, para evitar que aquellas cosas que llegan se conviertan a través del proceso en un pecado que se manifiesta de manera externa. Cuando uno mira el proceso del pecado, según Génesis, ve que ella oye, ve, huele, Toca, toma, come. Le fueron afectados los 5 sentidos. Santiago capítulo 1 dice, cuando alguien se ha tentado, no diga. no diga que es de parte de Dios, sino que la tentación tiene un proceso. Sí, Señor. Es un proceso. Entonces, aquí el problema no es que se me venga un mal pensamiento. El problema es que yo lleve a cabo el mal pensamiento. ¿Está claro? Sí, y Santiago, digamos que la manera como él lo dice es muy interesante, ¿no? Dice que de su propia concupiscencia, y dice, primero es atraído, luego seducido. Sí. Y luego de que es seducido, entonces la concupiscencia concibe, o sea, habla como de un proceso como de gestación, Claro, ¿no? es la gestación. Y luego da a luz el pecado. El resultado de lo que procesó. Sí, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, esto es un proceso como que toma tiempo, ¿no? Claro que sí. Da mucha lidia que una persona falle de una vez. Da mucha lidia. Hay casos que puede darse, por ejemplo, que inclusive la legislación prevé, ¿no? Una persona de un ataque de ira por algo circunstancial del momento. Sí. No va a ser lo mismo que aquel que premedita y va y le quita la vida al otro. Sí, ¿no? Son diferentes las sanciones de la ley. Sí. Hermano Carlos, tengo una pregunta. ¿Las primicias son necesarias darlas en la iglesia misma o el pastor puede ir por ella al lugar donde se le va a dar? Ejemplo, en el supermercado. No, a mí me parece que eso es que haría, pues desde mi visión. Sí, señor. Respeto mucho porque puede haber gente que piensa, y he oído inclusive de algunos que tienen esa vocación económica, que van a recibir los diezmos a las casas, las primicias y todo. Pero desde mi visión, basado en la Biblia, no existe la franquicia, sería, o la autorización de parte de Dios para que el pastor vaya a recibir a ninguna parte. No. La Biblia lo que dice es: traigan el lugar en el cual Jehová escogiere para que esté allí su nombre, allí debéis de llevar.
desde mi visión, yo me sentiría muy mal, ¿no? Entre otras cosas porque yo no soy predicador ni de diezmos, ni de primicia. Yo soy predicador del Evangelio. En consecuencia, los cristianos deben de saber cuáles son sus deberes. Ya. No, que si él no viene no los doy, pues el pastor no pierde. Estaba mirando por ahí que hay gente muy interesada en difamar, en dañar el buen nombre de las personas que, bueno, sirven a Dios de buena voluntad. También hay otros que no sirven a Dios sino a sus propios vientres. Y entonces aparece un personaje diciendo: dejen de pagarle al pastor a ver si él sigue haciendo su función. Pues yo he predicado y nunca viví pensando en dinero. Es más, tuvimos tiempos de predicar donde no ingresaba ni un peso. Y nunca por eso dejamos de predicar. Pero hay gente que ve que hay algunos líderes que el Dios de ellos es el dinero. Y eso genera que surjan personajes que estén diciendo que no le vuelvan a pagar al pastor. Resulta que la iglesia no le paga al pastor. El pastor trabaja por fe. Hablo desde mi visión y mi vivencia. Yo he sido pastor donde ingresan 50 centavos en la semana. ¿Sí? 5 pesos. También he sido pastor en lugares donde no ingresa absolutamente nada. Yo fui pastor en una iglesia donde en 5 meses entraron 100 pesos. Pues yo no dejé de predicar por eso. Y si mañana me tocara, yo no dejaría de predicar porque no hay plata. Hay una diferencia entre el hombre que es llamado por Dios al ministerio al hombre que tiene sus propios intereses creados. Las personas malas de pensamiento deberían de establecer la diferencia y no generalizar, porque no todos los que predicamos el Evangelio estamos pensando en plata. La verdad, muy poco viene a mi pensamiento plata cuando voy a predicar. Yo cumplo mi misión, tengo el Dios que provee, y puede ser a través de los que asisten o a través de particulares, pero Dios ha dicho cuidar de mí. Sigamos. Amén, hermano Carlos. Amén a eso. Hermano Carlos, antes de Jesús habían otras personas con su nombre en la historia de él. Sí, claro. Josué es Jesús. Hay varios, claro, existían. Amén. Y existieron en los días de Jesús. Y existen hoy y existirán. Lo que pasa es que la connotación del nombre solo aparece en la persona de Jesús. Amén. Hermano Carlos, nos preguntan aquí de manera explícita: quiero saber qué significa Semana 70. A la persona que dice ahí, Ignacio Álvarez, que dice: parece grabado este programa. No, hermano, estamos en vivo. Son las 6:42 de la mañana del día 29 de agosto del 2025. Estamos y yo me pellizco y siento. Estamos en y vivo. tomo agua, vea. Estamos en vivo, hermano. Aclarar que hay días que sí hacemos programas pregrabados por algunas situaciones, pero hoy es en vivo. Son la excepción. Son la excepción, claro que sí. Sigamos. Hermano Carlos, nos preguntan que quieren saber qué significa exactamente eso de la Semana 70. Pues está en el capítulo 9 del libro de Daniel, donde habla de todo un proceso en el cumplimiento del orden profético, en el reloj para el pueblo de Israel y en las posibilidades que en toda la historia Dios le ha dado a la gente que no pertenecen a su pueblo. Ahí aparece Daniel capítulo 9, lea, ahí aparece. Tantas semanas están determinadas en este orden y da hasta inclusive la semana en la cual Jesús muere. Y después de la muerte de Jesús, del Mesías, dice que viene una semana.
la cual no ha comenzado. ¿Por qué? Porque Dios abrió una puerta en la gracia llamada la dispensación de la gracia, que hasta hoy va más de 2000 años y que no sabemos cuándo terminará, que una vez que termine esta dispensación, entonces se dará comienzo a la semana 70, que es la última semana en el reloj profético para el pueblo de Israel. Amén. Otra pregunta acá, voy a intentar leerla tal cual para ver si la entendemos. Dice: pastor, tengo esta inquietud. Me separé por circunstancias que tenía hasta en riesgo mi salvación hace 18 meses. Hemos hablado de volver, pero ella, me imagino, cayó en adulterio y dice que lo hizo por venganza de haberme ido. Gracias. Falti, la pregunta es ¿qué hacer, no? No, pues el que hacer es perdonar. El que hacer es no reprochar. El que hacer es no recordarle. El que hacer es ser cristiano. Ahora, si usted no está en condiciones y tiene pruebas de que ella es la que ha cometido la infracción, pues tenga en cuenta de que usted tiene una posibilidad de acudir al tribunal eclesiástico. Ellos estudiarán su caso y emitirán un concepto. Pero es muy importante que también comprenda que hay cosas que nosotros las propiciamos. En filosofía se dice, no hay efectos sin causas. Imagine lo que ella está diciendo. Su abandono me llevó a fallar. Y aunque aparentemente no debería de ser, o sea, no lo vamos a justificar, Amén. Ni ella debería de justificarlo, la experiencia a mí como pastor y como miembro del tribunal eclesiástico que fui, me dice que hubo casos donde el demandante era el culpable de la ruptura del matrimonio. Algo así como vino por lana y se fue trasquilado. Entonces, aquí lo que hay que pensar es que ambos han fallado. Porque si yo soy el hombre de la casa y abandono el hogar, ¿qué autoridad tengo para reclamarle a la otra persona? Entonces usted falló abandonando y ella falló en otro campo. Pero si pesamos en una balanza a ambos, sería importante mirar cómo lo ve Dios y cómo es la conciencia de cada uno. ¿Ya? ¿Y cuál es la salida? Entonces la salida no es la ruptura, la salida no es el maltrato, la salida no es estigmatizar al otro, la salida es ponernos de acuerdo. Yo fallé porque te dejé, tú fallaste a causa de que te abandoné, pero Dios nos da la oportunidad, arreglemos las cosas y alemos el carro para el mismo lado. ¿Sí? Amén. Perdonen la figura que voy a utilizar. Son ladrones los dos. Tienen que dejar de hacerlo. Hermano Carlos, si a alguien le dan la oportunidad de predicar en la iglesia y lo hace, pero su mensaje es incoherente con muchos aspectos al punto que van en contra de la fe o del conjunto de doctrinas que creemos, ¿se puede pedir que le llamen la atención por parte del pastor a cargo? Pues si alguien sube a una plataforma a predicar y comienza a decir cosas que nada tienen que ver con lo que es nuestra doctrina, nuestra fe, y el pastor Carlos está ahí, yo lo bajo. Claro. Yo ya lo he hecho. Estaba en culto, ha salido un hermano a predicar y salió con una cantidad de cosas y le dije, hermano, hágame el favor y se sienta que yo voy a seguir predicando. Lo senté y seguí predicando. Usted en el pastor es el que tiene que tener autoridad moral, espiritual y de conocimiento para saber, porque yo no puedo permitir que me vayan a heredar la iglesia y yo ahí. Entonces, ¿para qué soy pastor? Entonces que no sea pastor, que se llegue en otro. Pero si una persona dentro de la comunidad lo van a poner a predicar y va a introducir levadura dentro de la iglesia, yo siendo el pastor de la iglesia, yo no lo permito. No lo permito. Así que Darwin, pilas. Sí, no, y es muy, muy importante lo que usted dice porque
Pues yo creo que a veces por ese afán o podemos decir que en el fondo no hay un deseo que venga de una postura anómala de querer generar como un proceso de crecimiento en el servicio dentro del acto cúltico en cuanto a la dirección del culto o a la predicación. Se hace demasiado rápido sin tener ni siquiera la certeza de que la persona A la persona hay que formarla. Eso le iba a decir. E informarla. Tenga la claridad acerca de ese conjunto de verdades que nosotros creemos y que en ese sentido pues tenga una formación sólida en relación con lo que va a decir. Sus valores, allá. claro. Porque a veces como que por el afán, sí hermano, predique, tiene habilidades para hablar en público, por poner un ejemplo. Pero pues esto no se trata de tener habilidades para hablar. ¿Se trata de ser un coach? ¿Cómo es? Un coaching. Eso, no se trata de eso. La predicación es un don dado por Dios. Amén. Y quienes lo ejercen deben de tener la autoridad en el conocimiento. La Biblia dice, apto para enseñar, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, esa frase, que usa bien la palabra de verdad, es decir, en el primer momento se requiere uno que conozca la palabra de verdad y dos, para que la use. En consecuencia pueda usarla bien. Estaba mirando, mientras usted hablaba, pues dándole un repasito por ahí al libro de Apocalipsis. Y encuentro que uno de los cuestionamientos más repetidos es ese, que tienes ahí los que tienen la doctrina de, que permites que a esa mujer que enseñe a. Entonces le cuestiona a Dios severamente al pastor la carencia de autoridad para decir, hombre, usted puede hacerlo, usted no puede hacerlo. Vamos a suponer que la personita que salió no tiene la formación ni la información. Entonces el pastor, dígale, venga hermano, usted, esto que le pasó hoy, no puede volverle a pasar. Es así, es así. Aquí en el Boyacá Real yo lo he hecho, ustedes no lo saben, pero yo he visto cosas anormales en un predicador. Entonces terminó el sermón, me siento con él o lo llamo y le digo, hermano, vea, su sermón va bien, pero esta parte no es así. Hay que corregirla. Porque para eso está el pastor. No hay que escandalizar a la persona. Muchas veces se da por falta de conocimiento. Eso le iba a decir. Entonces, ahí es donde tiene que estar el pastor. Para, si la enseñanza en el momento va bien y se le presenta una laguna, pues terminado el evento me siento con la persona y lo oriento. Pero si desde que comenzó torcido, no, yo no le permito que predique. Sí, yo siempre cuento mi experiencia cuando yo comencé a predicar. Tuve un pastor a quien le agradezco mucho, porque de manera amable, nunca lo hizo de mala manera, con todo el respeto y que pues yo me podría merecer, pero él se tomaba el trabajo no solo de escucharme, sino de retroalimentarme. Claro. De preguntarme, ¿por qué dijiste tal cosa? O sea, esto no te quedó bien ahí. En ocasiones a veces es un desconocimiento lo que usted dice y uno puede direccionarse adecuadamente, o aún de las cosas que había hecho bien, cómo poder mejorar en la exposición de la palabra, porque pues es que hay dos formas de ver la situación. Sí, señor. Una, cuando yo, con el conocimiento que tengo como pastor, descubro que la persona está direccionando intencionalmente la enseñanza. Okay. A esa persona yo no le permito predicar. Yo ya lo hice. Decirle, hágame el favor y se sienta. Usted no va a predicar más, yo voy a predicar. Lo senté y yo seguí predicando. Otra cosa es el otro que por falta de conocimiento no puede desarrollar una enseñanza sana. Entonces, como uno sabe que a él le falta conocimiento, pues lo llama a solas y lo orienta. Entonces son dos formas diferentes. Si yo veo que es intencional, yo tengo como autoridad de la iglesia que suspender. Pero si la persona es por falta de conocimiento, tiene lagunas, con sabiduría yo puedo orientarlo, porque para eso estoy como pastor. Amén. Sigamos. Hermano Carlitos, nos hacen aquí una pregunta que yo voy a intentar organizar, ¿vale?
Hay gente que hace el chiste de que en el cielo no hay internet, televisión, y luego utilizan ese argumento para decir que el cielo es aburrido y que es preferible la fiesta en el infierno. Y este pensamiento lo tiene mucha gente, de que el cielo será solo estar arrodillado y adorando todo el tiempo en un espacio completamente en blanco. Es decir, aluden que el cielo va a ser aburrido y que en cambio el infierno va a ser fiesta. El punto es que yo quisiera saber cómo será nuestro tiempo en el cielo. Bueno, lo primero, yo todavía no he estado allá. Nadie subió al cielo. Esperemos que lleguemos. Pero si, en caso tal, le guste más la fiesta que el cielo, pues en sus manos está. Tú puedes decidir si te gusta la fiesta en el infierno o estar en el cielo. En mi caso personal, yo diría, como dijo el hombre de Dios, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar. que habitar en las moradas de maldad. Porque es mejor un día en tus atrios. Que 1000 fuera de ellos. Yo todavía sigo creyendo que Dios es bueno y que lo que Él tiene para nosotros es bueno. Eso es lo que yo siempre he creído, creo y seguiré creyendo. Ahora, que existan conjeturas con relación a eso, es otra cosa, pero vuelvo y repito, yo soy el que decido. Si me voy para ese lugar llamado cielo, aburridor, donde todo es una pantalla blanca y me hago una cantidad sin entender la grandeza, el señorío, la misericordia, el amor de Dios. Y pienso que es mejor la parranda, pues a nadie obliga, ¿no? Aunque creo que la idea de que el infierno va a ser una parranda, bíblicamente es un concepto. No, pero por eso. Pero es que las personas están llevando eso allá. Sí, señor. La están llevando. Y yo estoy frente a las dos opciones. ¿Sí? A las que plantean ahí. Exacto. Y nadie me obliga ni para el uno ni para el otro. Entonces yo escojo. En mi caso personal, prefiero estar un día en los atrios de la casa de mi Dios Que habitar. que habitar en las moradas de maldad. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 Fuera de ellos. Eso lo creo con todo mi corazón. Amén. Siga. Iba a decir, bueno, pensé que iba a decir algo. No, pero es que es muy importante todo esto. Sí. Dice, bendiciones mis hermanos, ¿qué me aconseja pastor? Mi esposo es inconverso y últimamente toma todos los días, se enoja y hay muchas discusiones, me ignora, no sé qué hacer. Esto está afectando a mis hijos también, ellos están siendo rebeldes y desobedientes. Hay dos maneras de verlo, y hasta 3. Si eras convertido y te casaste con un inconverso, pues apenas es lo normal que estás viviendo. Usted buscó. Si ambos eran inconversos y Dios trató con usted, y aún con él ha tratado, pero él no ha querido, le motivaría para que siga siendo esa mujer cristiana ejemplar, porque ¿qué sabes tu mujer si hará salva a tu marido? Uh-huh. ¿Ya? Si ambos eran creyentes, cuando tomaron, por eso le dije que hay por lo menos 3 casos. Sí, señor. Y se casaron y él tomó un rumbo equivocado después. Es muy posible que usted haya sido muy subjetiva en la elección y se haya ido por las apariencias y al final se dé cuenta de que no era como usted pensaba y que ahora solo recibe el resultado de las malas decisiones. En todo caso, no existe una posibilidad como para motivarle a que tome una decisión de romper con su relación. Más bien, es la oportunidad de buscar soluciones en Dios a través de terapias, a través de consejería, a través del propio diálogo que usted puede tener con él, no la discusión, sino el diálogo.
Hay muchas personas que hacen la vida imposible en el hogar porque, creyendo tener derecho a reclamar, forman una pelea. No es lo mismo yo, de buena manera, acercarme a mi compañera a decirle acerca de algo, a llegar con gritos, con maltratos, con un lenguaje inadecuado, que lo más seguro es que afectará la relación. Yo le recomendaría, número 1, no arregle el problema en el momento del problema. Número 2, teniendo el espacio para hacerlo, busque elogiar, reconocer, valorar todo lo bueno, bonito de la otra persona y luego mostrarle las cosas que están afectando la relación, que estoy seguro, en un alto porcentaje, que si se le trata bien a la persona, escuchará y reflexionará. Conozco casos donde se ha llegado a la conclusión del ofensor decir, venga, usted tiene razón, sí me he equivocado, voy a hacer lo posible, me importa la familia. Amén. Hermano Carlito, nos preguntan, en el relato de la mujer samaritana, ¿esos 5 maridos son literal o simbólicos? Y en relación con los simbólicos dicen, ya que en Samaria tenían 5 dioses. Ese es un cuento de la red. La red plantea, por eso es que hay que, yo siempre he dicho aquí, y es importante uno estar informado, ¿no? Siempre he dicho aquí que la gente tiene que aprender a oír, ver y leer. Entonces en las redes sale una presunta mesiánica, que es de Tuta, Boyacá, su merced, y quiere decir que es israelita. Cuando hago alusión al pueblito no es estigmatizando, sino llevando al conocimiento lo que es la ignorancia de aquella persona que quiere ser judía sin serlo. ¿Está claro? Sí. Como yo decir, yo que soy, bueno, usted tuvo una experiencia conmigo, ¿no? Cuando fuimos donde un médico que nos hablaba de Inglaterra y de no sé dónde, y, sí. O sea, la petulancia, la soberbia de la total. gente. Que nada, y son nacidos allá en Juan Rey. No, es que la gente... Entonces, en la red hay una presunta persona que quiere darle la interpretación al Evangelio de Juan. Y lo dice que los maridos de la samaritana no eran maridos, sino que eran religiones. Esos son conceptos. Yo le motivo a la persona que tiene esta pregunta que crea como dice la Escritura. ¿Qué necesidad tengo yo de pensar de que esos maridos eran religiones, o eran gallinas, o eran perros, o eran gatos? Todo lo que yo piense ahí perdonen, tonterías. Yo debo de creer como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es lo que yo creo. Y siempre seré defensor de esa verdad bíblica. Cuando leas una Biblia de estudio, que llaman de estudio, en la nota marginal aparezca un argumento, léelo, pero sábelo leer. No te dejes llevar por lo que lees, porque puede ser que lo que estás leyendo en esa nota marginal sea totalmente incoherente a la esencia del mensaje que aparece en la Biblia. Cuando veas a alguien en un medio visual exponer una temática, no creas todo lo que ves. Hay una enciclopedia que me encanta y que les recomiendo que lean. Se llama Grandes Enigmas. Aparece todo lo que era verdad y hoy descubren que es mentira. En el momento del boom de la distribución, vamos a leer. Los productores se llenaron y hoy los que vuelven a leer se dan cuenta, boté la plata, me engañaron. No, hay que saber leer, hay que saber oír y hay que saber ver, porque no todo lo que oyes es verdad, no todo lo que ves es verdad y no todo lo que lees es verdad.
Amén. Eso es lo que yo he tratado de poner en práctica en mi vida. Afortunadamente, tuve la oportunidad, por la misericordia de Dios, de ser informado de diferentes vertientes, haciendo de que yo difícilmente me case con lo que cualquiera persona piense. No, yo escucho, cuestiono, analizo, pregunto, leo, investigo y luego miro si es coherente o no. El tiempo se fue. Sí, pero creo que volver a insistir es una buena oportunidad, hermano Carlos, para insistir en lo que tanto hemos insistido, ¿no? En la necesidad de volver a la palabra. De manera, como decía Alex San Pedro, con nuevos anteojos. Es decir, quitándose toda esa carga de tradición. Esos prejuicios. Y tomar la Biblia y estudiarla de manera ordenada, progresiva, profunda. Entender esas herramienticas que hemos dicho aquí. ¿Quién la escribió? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Además, profundizar en ese contexto histórico, cultural, porque eso hace de que el estudio sea más rico. Y tener una buena biblioteca de Biblias, que habrán textos que en un momento determinado me queda difícil comprender, pero que cuando reúno una buena cantidad de ediciones o de versiones y leo el mismo pasaje, encuentro el pensamiento más acertado. No porque las versiones no tengan el pensamiento acertado, sino porque nuestra formación académica y cultural no tiene la capacidad para entender muchas veces a primera vista el texto que estamos leyendo. Sí. Por eso... Sí, porque digo que, pero iba a decir algo más, hermano Carlos, digamos que ahora eso de la información express, entonces, digamos que queremos leer solo un versículo, qué interesante motivar para que usted se ponga llamémoslo un reto, ¿no? Que no sería un reto, pero llamémoslo, voy a leerme todo el libro de los Hechos en esta semana, voy a leerme todo Colosenses, voy a leerme Primera de en el sentido de poder entender todo el mensaje de un texto y no comenzar a tomar versículos por aislados, sacarlos. Ya me leí un versículo sí, hoy. Mire, pastor, que usted tiene mucha razón ahí. Yo creo que el lector de la Biblia debería de tener un conocimiento mínimo y es tratar de encontrar el pensamiento central en el libro que lee. ¿Cierto? Claro, es importantísimo. En los libros aparece en la página, en la parte externa, como un prólogo o algo así, sí, donde señor, le dicen a uno más o menos qué es lo que dice el escritor en su contenido. Entonces uno dice si vale la pena o no vale la pena. Yo encontré un tipo que estaba leyendo un libro y le pregunté, hola, ¿qué libro lees? Me dijo, El Hueco. Pues el solo nombre me dijo lo que él estaba leyendo. Entonces, yo debería... No, es que es así. Es que le pican a uno la lengua, por Dios. Y el asunto es que uno ha leído de pronto cositas por ahí. Entonces, así a grandes rasgos, voy a tratar como de hacer algo aquí que no lo hemos hecho. Cuando leas el Génesis, entiende que ahí aparecen los orígenes de todo. Cuando leas el Éxodo, entiende que es el pensamiento central del Éxodo. Dice la peregrinación del pueblo en el desierto, todo lo que se da. Cuando leas el libro de Levíticos, entonces vas a encontrar que el pensamiento central son las ofrendas. ¿Está claro? En ese orden de ideas, entonces vas a descubrir, tomando el hilo, desde el primer versículo, ya tienes idea de lo que va a ser el pensamiento central del libro. Entonces yo leo el Evangelio de Mateo. ¿Cuál es el pensamiento central? Mostrarle al pueblo que Jesús es el Rey. Leo el Evangelio de Marcos. Mostrarle al pueblo que Jesús es el siervo. Leo a Lucas. Mostrarle a los griegos que Jesús es el hombre perfecto. Leo a Juan. Mostrarle al pueblo que Jesucristo es el verdadero Dios por encima de todo. Leo Hechos. Mostrarle al pueblo cómo es el desarrollo de una iglesia desde el principio de la predicación hasta el establecimiento y envío de misioneros y cómo funciona. Amén. O sea, es que los libros de la Biblia están delineados para que las personas
de arrancada, como se dice en el lenguaje vulgar, entiendan cuál es el pensamiento central. Amén. Entonces, cuando yo logro tener como esas ideas generales, una visión amplia de lo que en sí es el libro, puede ser que me equivoque, porque soy humano. Pero si yo tengo el Espíritu Santo de Dios y la idea central del libro, yo voy a enriquecer mi conocimiento y no voy a tomar un texto por el todo. Y una recomendación personal, digamos que en principio leer Biblias de estudio ya le crea un sesgo al lector. ¿En qué sentido? En que el editor principal de esa Biblia de estudio que genera los comentarios tiene una postura. Y ya entonces comienza a direccionar a la persona. Entonces, a veces, pues digamos, con el tiempo uno va adquiriendo herramientas que le ayudan a entender el texto. Hablemos de geografía bíblica, de contexto, de crítica literaria. Pero el texto bíblico en su estado natural, ya per se, como usted ha dicho, ya tiene todo lo que Dios quiere que usted entienda. Entonces, qué interesante poder seguir motivando a la iglesia a que lea la Biblia, a que leamos la Biblia a profundidad. Y que no tomemos un texto para hacer una doctrina, sino que leamos el libro consciente del pensamiento central. Sí, siguen habiendo aún dentro de nuestro entorno, hermano Carlos, y bueno, gracias a Dios aquí no nos cobran el tiempo en la radio. Aquí. Pero siguen habiendo que corra, Fabito, el programa dentro de nuestra iglesia que siguen teniendo concepciones erradas de un texto porque se lo aprendieron y lo arrancaron de todo su entorno, que terminaron creyendo una cosa que es mentira a partir de un texto que dice una cosa que interpretaron de manera equivocada. Un amigo mío tenía una novia. Sí. Es real. Sí, señor. Por eso es que es complicado tomar un texto y hacer un todo del texto. Leyó el Evangelio donde Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, que es mejor ir al cielo con uno solo y no con los dos al infierno. No sé los móviles que llevaron al hermano a pensar. Fue y se castró, porque para él su condición de hombre lo afectaba tanto en su vida, pensando en su novia lejos, que dijo: no, pues para mí el problema que tengo más grave es este es el miembro de mi cuerpo que más me afecta. Fue y se castró. Y no es que me dijeron, yo hablé con él personalmente. La gente tiene que aprender a leer la Biblia. Claro. El otro que lee el texto tiene un pensamiento de suicida y lee: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y se suicidó. Son cosas reales. Pero es el resultado de no saber leer la palabra. Y por eso Pablo dice que quien ejerce este trabajo debe de hacer buen uso de la palabra, que traza bien la palabra de verdad. El tiempo se nos fue. Amén, hermano Carlos. No, pero aquí lo pasamos.